Entonces ya estábamos acabando, ¿no?, con la automatización de este proceso del tema de encofrado para varios elementos estructurales, que dicho de paso es un proceso orientado al producto, y en las clases pasadas ya habíamos hecho referencia a los procesos orientados a la gestión y dirección de proyectos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar al tema de la programación rítmica, utilizando el tema de líneas de balance para empezar a liberar procesos, ¿no?, y empezar a liberar gente de trabajo. Entonces, me habían hecho una pregunta, una consulta: ¿cuál es la diferencia entre la planificación y cuál es la diferencia con la programación? Señores, la planificación no es más que una proyección de una idea. La planificación se basa en supuestos, y todos los supuestos están errados. Entonces, es por eso de que yo siempre manifiesto, ¿no?, de que el análisis de supuestos indudablemente es una buena herramienta para poder identificar riesgos. El análisis de supuestos lo encontramos en diferentes documentos, desde, por ejemplo, un acta de constitución, un registro de stakeholders, un documento de estimación de costos, de recursos, de riesgos, etcétera. Entonces, lo que también les había indicado de que primero se planifica y luego recién se ejecuta, y no al revés. Es por eso de que yo siempre le manifiesto la frase de que cuando la ejecución entra por la puerta, la planificación decide tirarse por la ventana. Es decir, cuando la ejecución patea la puerta, abre la puerta, entra y hace lo que se da la gana, entonces la planificación no se hace problemas y decide tirarse por la ventana y así evitarse ver los resultados totalmente catastróficos. Entonces tengan en cuenta bien ese concepto, ¿no?, de que primero se planifica y luego recién se ejecuta. Ahora, la planificación es básicamente estimar costos, definir el alcance, creación de un EDT, definir o planificar, ¿no?, por ejemplo, el sistema de producción, ver el tema de la sectorización, definir qué metodologías se van a utilizar, tal vez una metodología BIM, una metodología BDC, del Virtual Design Construction, tal vez la filosofía Lean Construction, y su herramienta metodológica Last Planner System, por ejemplo, ver el tema del movimiento de tierras, o si vamos un poquito más arriba, ¿no?, de la gestión y dirección de proyectos y empezamos a hablar del tema de programas y portafolios, también comenzamos a hablar de la planificación estratégica, de la planificación organizacional, de la planificación por beneficios, etcétera. Entonces, si nosotros comenzamos a resumir la parte de la planificación siempre se basa básicamente en definir objetivos y qué es lo que realmente se va a hacer. Otro concepto de la planificación es establecer estrategias generales, y lo más importante, yo podría considerar que lo más importante, el corazón, el cuerpo, el core, ¿no?, de la parte de la planificación es gestionar, definir y crear procesos, y cómo estos procesos se van a usar, a reutilizar, y cómo se van a integrar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, porque indudablemente hablamos de un trabajo colaborativo, un efecto sinérgico entre todos los procesos, ¿no? Los procesos no trabajan por sí solos, trabajan de manera simultánea con otros tipos de procesos. Entonces, bajo todo este concepto, bajo todo este paraguas de teoría, entonces indudablemente vamos a empezar a tener planes de diferente índole, planes de gestión de costos, de recursos, de riesgo, de alcance, integración, de adquisiciones, gestión contractual, de interesados, de riesgos, etcétera. También conocido como, por ejemplo, el tema del plan BIM, ¿no? Entonces, básicamente eso es la planificación. Mientras que la programación lo que hace es agarrar un output de la planificación, por ejemplo, la EDT. La EDT no es más que una representación del alcance total de tu proyecto, es una imagen, y una imagen habla más que 1000 palabras. Una EDT es una descomposición jerárquica del alcance total de tu proyecto, y en última instancia, en última jerarquización, en última descomposición, vamos a encontrar los paquetes de trabajo. Y dentro de los paquetes de trabajo están las actividades. Entonces, lo que hace la programación es agarrar estas actividades y comenzar a ordenarlas de manera lógica en una escala de tiempo. Entonces, eso ya se llama una programación. Pero si esa programación, tú indicas de que, por ejemplo, empiece el 1 de septiembre y termine el 31 de diciembre, entonces esa programación ya se convierte en un cronograma. Si ese cronograma tú le tomas o tú le das un input de materiales, equipos, herramientas, de recursos, entonces ese cronograma ya se convierte en un calendario. Es por eso que a veces hablamos o hacemos referencia a calendario de materiales, o el calendario de recursos, de mano de obra, de equipos, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante, ¿no?, tener este concepto bien diferenciado, ¿no?, entre la planificación y la programación, ¿no?, que son conceptos diferentes, pero que indudablemente se complementan de manera sinérgica, ¿no? Y es de gran importancia o de gran responsabilidad, tal vez que para los que ya estamos o los que se están introduciendo en este mundo de la gestión y dirección de proyectos, hablemos o manejemos los mismos lenguajes para evitar así confusiones algunas, ¿no? Es por eso de que a veces mucha gente dice erróneamente, estoy en la parte de la programación, estoy planificando, y no es así.
La programación indudablemente podría considerarse, la programación podría considerarse indudablemente como la traducción de una buena planificación. Entonces, eso es básicamente la diferencia entre una planificación y una programación. Ahora, pero para nosotros poder planificar, para poder controlar, para poder gestionar un proyecto, indudablemente tenemos que tener como conceptos o saber exactamente cómo se desenvuelve el tema, ¿no?, del ciclo de vida del proyecto y los requisitos de tu proyecto, porque una cosa es un requisito y otra cosa es una necesidad, otra cosa es una expectativa por parte de los diferentes stakeholders que conforman tu proyecto. Entonces, teniendo bien importante, bien subrayado este concepto de manera como un preludio, por decirlo así, entonces tu planificación, gestión y dirección de proyectos indudablemente se va a dar, ¿no?, de la mejor manera y de la forma más limpia. Entonces, eso es básicamente, ¿no?, la diferencia entre la planificación y la programación, ¿no? Entonces, bajo este concepto, ¿no?, aclarado, ¿no?, esta duda, ya vamos a pasar al tema, ¿no?, de la programación rítmica, el tema, por ejemplo, de la productividad, a hacer las curvas de productividad, ¿no?, de las horas hombres acumuladas de manera diaria o de manera acumulada. Ya les ya había subido un Excel, ¿no? Me confirman al Google Drive, ¿no?, con respecto a un tareo de un proyecto que vemos, que estoy realizando. Entonces, ahora vamos a ver el tema, por ejemplo, también de la sectorización, ¿no?, del time link o del task link, ¿no? Entonces, cosas bien interesantes, ¿no? También vamos a ver el tema, ¿no?, de los encofrados verticales, encofrados horizontales, ¿no?, y empezar a hacer una programación un poco más limpia. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, por favor, si no, para empezar en la otra parte.